Buenas tardes. Una vez más, estamos aquí desde Life and Strength, hablando, compartiendo un poco de la palabra y aprendiendo del libro, Las disciplinas de un hombre piadoso. Buenas tardes, voy a dar un poquito de tiempo para que la gente que se esté metiendo al sistema o accesando las redes sociales, podamos darle un poquito de tiempo para así poder todos tener la conversación del día de hoy, la plática del día de hoy, que está muy buena, por cierto, está muy interesante. Gracias a Dios tuve la oportunidad de compartir este libro los lunes en la iglesia para darme cuenta bueno, más que todo yo para darme cuenta yo mismo y darme cuenta de que el Señor siempre tiene cuidado de nosotros y siempre nos está guiando y siempre lo que le pedimos, que lo pedimos bien, Él nos lo da. Muchas veces yo le he estado pidiendo al Señor que me dé guía, que me ilumine, que me enseñe, que me guíe hacia lo que estamos haciendo por parte de Life and Strength. Y por medio de este libro me ha enseñado muchísimas cosas. Las disciplinas de un hombre piadoso. Es muy interesante. Bueno, primero voy a orar un poquito y pedirle al Señor de que nos ayude, que me ayude para poder expresarme bien de lo que estudié en estos días acerca de este capítulo que se llama La disciplina del liderazgo. Te voy a pedir, Señor bendito, que por favor me guíes, me lleves, me ilumines el camino, Señor, y utilice las palabras correctas para decir lo que he aprendido, lo que me has enseñado, Señor. Que todo lo que me enseñes está en la palabra, Señor bendito. Te agradezco, te imploro, te ruego que me sigas guiando, Señor, que no me sueltes y pueda yo dar una palabra, un consejo, una guía a los demás en la iglesia, a los hombres de la iglesia de Life and Strength. Muchísimas gracias por todo, Señor, y todo te lo pido en nombre de Cristo Jesús, Señor bendito. Amén. Amén. Bueno, continuando con la disciplina del liderazgo, voy a leer este pedacito y de ahí ya voy a empezar a hablar. Dice que Warren Bennis, poeta, filósofo de la vida, organización, ha dicho: el liderazgo es la palabra de la cual habla todo el mundo. Los jóvenes lo atacan y la policía lo investiga. Los expertos lo pretenden y los artistas lo desprecian. Y mientras que los doctos lo reclaman, los burócratas pretenden haberlo alcanzado. Y los políticos quieren lograrlo. Todos están de acuerdo en que hay ahora menos liderazgo del que hubo en el pasado. Cuando hablamos de liderazgo en la iglesia y el liderazgo de nosotros, los hombres. ¿Por qué? Porque en los capítulos anteriores nos estamos dando cuenta de que tenemos que tener disciplina, que tenemos que ir a la iglesia, que tenemos que tener la mente más abierta, porque las mujeres lo hacen mucho más que nosotros en la iglesia. Y es tiempo de que nosotros los hombres sigamos un poco más adelante y más piadosamente como el Señor nos ha enseñado. Este capítulo del capítulo del liderazgo me impresionó muchísimo y me impresionó bastantísimo, porque el Señor nos enseñó a ser líderes desde el principio. Y nos enseñó, por ejemplo, con Josué de cómo ser un líder en la iglesia, de cómo ser un líder cristiano, de cómo ser un líder para el evangelio. Porque todas las estadísticas indican actualmente que nosotros hemos perdido muchísima ventaja en comparación a las mujeres, pero no es que perdamos porque ellas son mejores, sino perdemos porque nosotros damos menos interés, porque nosotros buscamos otras cosas más que el evangelio. Por ejemplo, buscamos dinero por medio del trabajo, pero no le ponemos atención al evangelio. Buscamos muchas cosas. Dice que ha disminuido tanto que solamente el 43% de los hombres evangélicos son líderes. O sea, la mayoría vamos y nos sentamos y oímos y nos alimentamos,
pero no hacemos nada. No hacemos absolutamente nada. Dice que el liderazgo es como el abominable hombre de las nieves. Hay huellas de ellos por todas partes, pero nadie lo ven. Al mismo tiempo, en la iglesia eso quiere decir que nos ven que habemos muchos líderes, pero no hacemos nada por eso. Hay muchos pastores, pero no hacen nada por la iglesia. Nada extra, ¿no? No es que no hagan nada, sino nada extra por la iglesia. ¿Y qué es la iglesia? Somos todos nosotros. No es el cuarto, no es la bodega, no es el templo, es nosotros somos la iglesia. Y ayer estábamos con unos amigos, estábamos hablando precisamente de varias de estas cosas, y decíamos que la iglesia, que somos nosotros mismos, no vemos lo superficial alrededor de nosotros, pero no vemos adentro de nosotros. Y adentro de nosotros es donde debemos de ver, porque eso no es una disculpa para nosotros decir que no podemos ser líderes. Pero la iglesia nos debe ayudar, en realidad sí, pero ayudarnos nosotros mismos, porque al abordar ese tema, nosotros debemos de centralizar todo en la fe. Todo lo debemos centralizar en el Señor. Todo lo debemos ver desde el punto de vista que el Señor lo vio. Desde el punto de vista que el Señor nos guió y nos creó para. Y tenemos que tener una preparación espiritual, yes. Como por ejemplo lo tuvo con Josué. Y hay muchas maneras de hacerlo, pero en los diferentes casos que voy a presentar, están todos en la Biblia y todos están de Josué. Entonces, si nosotros leemos, ustedes, por favor, les suplico, lean de Josué desde que el principio, que él era el ayudante, vamos a decir el ayudante, el que le ayudaba a Moisés, o el segundo de Moisés, como tú quieras, pero búscalo, léelo. Te vas a dar cuenta que por medio de Josué el Señor en la palabra nos guía y nos dice cómo podemos de ser unos líderes y unos líderes netos para la iglesia, para el evangelio, pero ¿cómo nos damos cuenta de eso? Primero que todo, nosotros debemos de orar. Todos los temas que yo he tratado o que yo he leído en las disciplinas de un hombre piadoso, dice que la oración es lo primero. ¿Y por qué? Porque nosotros oramos y al orar le pedimos al Señor que nos dé fuerzas, que nos dé inteligencia, que nos dé todo lo que Él nos da para nosotros seguir adelante, para nosotros poder seguir con ese proyecto, vamos a decir. Y créame que personalmente yo lo hago en todas partes de mi vida. Nosotros en el negocio, en el trabajo, vamos a ir a hablar con un cliente y nosotros oramos antes de ir. Nosotros vamos a mandar una información a cualquier parte, o estamos tratando de comprar cualquier cosa, o estamos tratando de negociar con algo, y primero oramos. Porque la oración, cuando estamos 2 o 3, el Señor nos oye más lejos, ¿no? Y nos lleva y todo eso, cuando lo estamos haciendo y orando, nos lleva a de que nosotros tenemos que tener la mente supremamente clara, como la tuvo Josué, de que nada de lo que nosotros alcanzamos es por nosotros mismos. Yo tuve ese problema mucho antes. Mucho antes. Estoy hablando de unos 15, 20 años antes. Yo pensé que yo era el que dirigía mi vida, yo pensé que yo era el que hacía todo, yo pensé que era el que todo lo que había alrededor y todo lo que habíamos creado y todo lo que habíamos tenido o estábamos teniendo era por mí. Y llegó un momento en que el Señor me quitó todo. Entonces me di cuenta que no era por mí, era por Dios. Y entonces es una lección que aprendemos y la tenemos que aprender, la tenemos que tener muy fuerte en nuestro corazón y en nuestra mente para saber que primero es Dios. Y por medio de la oración es Dios. Porque el Señor, ayer precisamente también mencioné eso, dije, el Señor es Dios y siempre va a ser Dios. El Señor sin mí sigue siendo Dios. Pero yo sin el Señor no soy nada. Entonces todo lo tenemos que ver eso. Y el Señor nos da todo. Nosotros oramos y el Señor nos da visión. Nos da visión de seguir adelante, nos da visión en qué hacer y cómo hacer para nosotros poder ser un líder.
en la iglesia, para nosotros tener liderazgo en muchas posiciones en la iglesia. Y nos enseña, el libro es muy bueno, yo lo estoy leyendo por capítulos. Cuando terminemos todo, quiero leerlo otra vez totalmente todo seguido, porque nos enseña de muchas diferentes maneras, con ejemplos de la misma Biblia, de la misma palabra, el mismo eje de nosotros, que es eso, y tenemos que tener una visión para seguir adelante con nuestra vida. Pero cuando tenemos que hacerla nosotros, tener esa visión, ese encanto, esa hambre de nosotros mismos de seguir con ese liderazgo, tiene que nacer de nosotros. El Señor nos lo da, nos guía, nos lleva, pero tiene que ser nosotros verlo, oírlo. ¿Para qué? Para nosotros ser grandes líderes, y porque somos un eslabón de la cadena, no somos todo. Ahí es cuando nos damos cuenta de que no es que yo lo hice, que yo lo terminé, no, que con la ayuda de muchos, siendo un líder, con la ayuda de muchos, podemos lograrlo, con la visión que nos da el Señor, con la iluminación que nos da el Señor, con la guía que nos da el Señor, pues llegamos a ser buenos líderes. Y de muchas maneras se ha tratado leí en un pedazo por aquí que hay como 400 y pico de maneras de describir qué es un líder. ¡Wow! Y uno piensa, no, pues líder es el que guía, pero el líder es diferentísimas maneras de verlo, y es algo bien. Por ejemplo, aquí leyendo este pedacito, porque me toca leerlo para que tengan una idea de lo que yo estoy tratando de decir. Por ejemplo, la visión que tuvo David, el Señor le lo iluminó a David, le dio la visión a David, y la visión que tuvo David es de que él contemplaba la inmensidad de Dios, y cuando él oyó que Goliat estaba hablando mal, le dijo, espérame tantito, ¿de qué estás hablando? Porque estás ofendiendo a nuestro Dios. O sea, siempre con la fe que él tiene, creyendo en el Señor, el soporte que nos da el Señor, el apoyo que nos da el Señor, pero de él nació de defender eso, ¿no? Isaías vio al Señor sentado sobre el trono, y la visión lo hizo lanzarse al liderazgo en el Evangelio. Pedro, Juan y Jacobo vieron a Jesús transfigurado con ropas resplandecientes, y llegaron a ser unos líderes grandísimos en el Evangelio. Pablo no formó parte del grupo apostólico original, se convirtió en el líder misionero de la iglesia tras haber sido arrebatado en el tercer cielo y haber oído y visto cosas que no podía describir. Entonces el Señor nos da la visión a nosotros a dónde ir y qué hacer, porque vemos por medio de sueños, medio de cosas, medios de leer, nos damos cuenta de que podemos ser unos líderes grandes, pero el líder es como, para ser el líder, esta descripción del líder me llamó mucho la atención. Perdóneme, si usted pone un pedazo de lazo, de cabulla o algo así, no sé cómo le dirán, en la mesa, si tú lo empujas, no va a ninguna parte. Si tú lo jalas, sigue contigo. Entonces, el ser un líder no es empujar a la gente. El ser un líder es jalar a la gente por medio de ejemplos que nosotros mismos hagamos, que nosotros mismos desempeñemos, la gente lo va a hacer. Eso es un líder. Y para ser nosotros un líder de todas las palabras y todas las capítulos que nos enseña este libro, nos enseña diferentes maneras de cómo serlo, pues. Y al hacerlo hay que orar para permitir que el Señor nos dé una revelación de cómo lo hacemos y por qué lo hacemos. Y es bueno de qué manera rogar al Señor para que nos enseñe. Es magnífico, porque el verdadero liderazgo, dice aquí
esta palabra tremendísima, dice, el verdadero liderazgo espiritual nace con la devoción y exige intimidad con Dios. Entonces no podemos ser, nosotros no podemos ser líderes de la iglesia si no tenemos intimidad con Dios. No podemos ser líderes si no hay una devoción ardiente de nosotros, esa hambre que estaba mencionando yo, esa manera de tratar de buscarlo para poderlo hacer. Eso lo tenemos que hacer para ser líderes. De cualquier área que necesitemos hacerlo. De cualquier área que nosotros queramos ser la cuestión, líder, la cuestión es que tenemos que tener una guía y al mismo tiempo esa guía no soltarla a nosotros mismos. Al decirnos no soltarla a nosotros mismos es acercándonos nosotros a Dios constantemente. No como lo hemos hablado anteriormente, no solo los martes y no solo los domingos, no solo los lunes una media hora que estoy conversando aquí, sino es día y noche, tarde, mañana, cuando nos acostamos, cuando nos levantamos, cuando salimos, cuando pensamos, cuando vamos manejando. De todas maneras, el Señor nos convierte en líderes y nos hacemos líderes más netos y más libres cuando nosotros vemos las grandezas de Dios. ¿Qué son las grandezas de Dios? Una para el Señor, no para mí. Para el Señor una pequeña grandeza que yo debo de ver en Él es que hoy me despierte yo vivo. Es de que yo esté respirando. Es que vea uno la gloria de Dios en mí mismo. Si yo no la veo, o yo no veo sino lo mío, yo en realidad no puedo ser un líder, porque si yo tengo egoísmo en mí, vamos a decir envidia, porque alguien más hace cosas en la iglesia o alguien trató de sobrepasarme en la iglesia, entonces voy a tener ese egoísmo, no voy a liderar. Liderar no es hacer yo mismo las cosas. Liderar es delegar, es llevar, es jalar, es dar ejemplos, no es manipular las ideas, no es obligar a nadie para las ideas, no es querer apoderarte de los resultados de eso, sino porque los resultados es para todos. Liderar algo y hacerlo es querer llegar a una meta, ¿no? Y la meta de nosotros espiritualmente es que sirvamos nosotros. Ser el líder no es de que yo no haga nada. Yo siempre le he mencionado en varias ocasiones, es de que sí, nosotros estamos ayudando en la iglesia, pero si toca limpiar los baños, pues ni modo, toca limpiar los baños si uno lo tiene que hacer. No, pero yo soy el líder y yo no hago eso. No, tienes que hacer de todo. Tienes que, para jalar las cosas, para llevar las cosas, tienes que liderar, y el liderar no es solamente hacerlo fácil, muchas veces es hacerlo difícil para que los demás se den cuenta que no es difícil hacerlo, pues. No es imposible hacer, a lo mejor es difícil, pero no es imposible. Entonces, todas esas cosas nos llevan a un liderazgo, ¿no? ¿Siempre hay razón? Sí. ¿Siempre hay un límite? A lo mejor no. A lo mejor no el límite, porque el límite lo tenemos nosotros aquí. Si yo me limito a de que yo no puedo predicar, o no puedo dar un consejo, o no puedo dar la palabra, si yo me limito a esas cosas, entonces no puedo liderar. Yo no puedo liderar. Entonces tenemos que leer la palabra, tenemos que ver los ejemplos de la palabra, porque eso nos da abundancia a nosotros de conocimiento. Y al nosotros tener abundancia de conocimiento, podemos ser unos líderes mucho más netos, mucho más fácil, y vivamos haciéndolo. No nos privemos de que no podamos hacerlo, porque cuando
cuando está un líder y alguien más en la iglesia lo sobrepasa y uno lo frena, lo tranca o lo menosprecia o lo detiene, no vas a crear líderes. Y tú no eres eterno. Tú tienes que crear líderes para lo mismo que el Señor nos trajo acá, para lo mismo que el Señor nos dijo, salgan y lleven el evangelio a lejos. Entonces, vamos a decir que yo soy un buen líder. No vamos a decir, yo me creo que soy un buen líder, porque la palabra lo dice que yo soy un buen líder. El Señor me ha enseñado que yo soy un buen líder. Entonces, eso lo debemos de creer nosotros mismos, así seamos malos líderes. Pero tenemos que creer y tenemos que tener intimidad con el Señor para ser unos buenos líderes. Y tenemos que tener disciplina para eso. Yes, es lo que más debemos de tener. Disciplina para llevar el liderazgo. Josué fue el perfecto ejemplo. Él oraba, él respetaba, él no tenía envidia, a él lo mandaron a hacer muchas cosas y sobresalió bastante. Y sobresalió bastante, eso me impresionó. Sobresalió tanto que cuando Moisés sacó al pueblo de Israel, de donde estaba de esclavo, fueron a la tierra prometida y mandaron a 12 personas, incluyendo a Josué, a mirar cómo estaba la tierra prometida. Todos sabemos esa historia. De los 12 que fueron, que duraron 40 días, 10 llegaron con cosas negativas. Oh, no, sí, está hermoso, está grandote, hay unas cosas maravillosas, pero la gente allá es más grande que nosotros, no creo que vayamos a poder hacerla, no pienso que... Lo malo. Solamente Josué y uno más dijo, ¿cómo que no? Sí podemos, si nosotros con la ayuda de Dios, ahí está la fe de Dios, orándole a Dios, creyendo en Dios, eso es pan comido, sí la vamos a armar y vamos a agarrar la tierra. Todo el mundo hasta lo quería matar a Josué y al otro señor que aquí tengo, por aquí tenía el nombre, Josué y Ur creo que fue. Ellos tenían eso, tenían todo el pueblo en contra de ellos, todo el pueblo en contra de ellos, lo querían apedrear, entonces ya, me imagino el Señor los ayudó, ya tranquilizó a la gente, esto y lo otro, y por ese mal comportamiento o mala creencia o mal liderazgo de esas otras 10 personas, por ellos duraron 40 años en el desierto dando vueltas como locos. Y cuando termina la historia, los 40 años, todos ellos que se negaron, que vieron lo malo, que no era malo porque todo estaba bueno y que les dio miedo, no tuvieron fe, todos ellos murieron. Y ellos no vieron la tierra prometida. Moisés no vio la tierra prometida, pero no porque él haya sido malo, sino él no la vio porque, hace un momento lo dije, él no era eterno. Él no fue eterno y él murió a los 120, 140 años porque ya era hora que descansara y el Señor puso un líder diferente para entrar a la tierra prometida, para avanzar, ¿no? Y también cuando el Señor está haciendo esas cosas a líderes netos, el Señor los llena espiritualmente. Pero Él no le dice, ven tú y te doy todo el Espíritu. No, tenemos que tener acercamiento, lo dije hace un momento, con el Señor. Tenemos que tenerlo, tenemos que hacerlo. ¿Cómo? Con disciplina. La disciplina nos lleva lejos. La disciplina nos llena del Espíritu Santo. Y para tener disciplina y todo, para ser líderes buenos, esto y lo otro, tenemos que nosotros en realidad decir nuestros pecados, ser libres de pecados. No de que no peques, pero no está bien decirlo de esa manera. No es de que no hayas pecado, pero si lo has hecho porque eres humano y tienes las riegas y dices cosas que no debes, es decir las cosas y decir los pecados para que seas libre y decirle al Señor y orarle al Señor que te perdone para que te llene de ese espíritu de
del lideramiento, de ser líder en la iglesia, porque lo único que nos mantiene eso y ser obedientes es la palabra de Dios. Es lo único que nos va a llevar más adelante. De esa manera nos damos cuenta. Pero, y al mismo tiempo uno dice, bueno, pues el Señor me va a llenar del Espíritu Santo o me va a llenar de mi espíritu para seguir adelante, para ser un buen líder, porque tengo que hacer esto y lo otro. Hace un momento mencioné, Moisés murió y siguió Josué. ¿Qué nos da a entender eso? ¿Qué me dio a entender eso? Si sigo leyendo al respecto, el Señor no nos necesita para ser líderes. Él no nos necesita, no somos indispensables para Él para seguir con este liderazgo, para llevar el evangelio. Nosotros no lo somos, mas sin embargo el Señor nos da la oportunidad de hacerlo, pues. Y debemos estar agradecidos de que somos elegidos para hacerlo. Por ejemplo, Moisés murió y no era prescindible. Él de todas maneras se murió. De una manera u otra yo me voy a morir. Lo único que debemos de entender, perdóneme, es que el Señor es nuestro líder. Al ser nuestro líder, nosotros debemos de seguirlo a Él para ser líderes. Debemos de ver los ejemplos que Él nos da para ser mejores líderes. ¿Y cómo se debe llevar a cabo? La visión es lo que nos da el valor de ser un buen líder. ¿Y qué es la visión? Ver lo que el Señor nos enseña, no lo que mi compadre me dice. Buenos líderes, ¿cómo lo vamos a hacer con la visión que nos da el Señor? Demostrándolo. ¿Es difícil? Sí. ¿Es imposible? No. Y tener la determinación de que voy a hacerlo y voy a ser un buen líder y aferrándonos nosotros a ser un buen líder. No mirando el evangelio como si fuera un negocio, no mirando las cosas de Dios como beneficio para nosotros nomás, sino para todo el mundo. Como por ejemplo el lema de Life and Strength, es ayudar a la gente para un mejor vivir. La preparación para llegar a ser un buen líder no es tranquila, no es fácil, es difícil, sí, pero no es imposible. Sinceramente que nosotros tengamos la oportunidad de hacerlo, debemos de agradecer a Dios. Aquí dice, nada en el mundo se puede tomar como perseverancia. Nada puede ganar más que todo lo que estoy hablando que la perseverancia, de estar aferrados a eso. Dice, no es talento, tampoco es genio, tampoco es educación. Solo la perseverancia y la determinación y nada más, con eso lo podemos lograr. ¿Y cómo lo podemos lograr? Porque nos tenemos que comprometer con práctica y con oración, con la visión y con la devoción, con la magnitud y la inspiración en las cosas que el Señor nos ha enseñado. Con eso nosotros podemos tener y cansar y determinar y vencer y dejar las dudas que tengamos. Porque somos líderes, vamos a decir, yo sé que yo soy un buen líder en el trabajo, sé que soy un buen líder en la iglesia, sé que tengo los errores. Entonces, como yo sé que veo esos errores en mí, tengo que intimidar más con el Señor, tengo que intimidar más con la palabra. ¿Para qué? Para que Él me enseñe, no me enseñe trucos, no, para que me deje ver a mí la verdad, para que deje ver lo que es lógico y lo que es ilógico, para que yo pueda ver y comprender que el liderazgo no es solo una cosa que tengo yo, sino es algo que yo aprendí de la palabra. Y cosas en qué pensar, sí, debemos de repasar la vida de Josué, las cosas que pasó Josué, y vas a encontrar el significado en realidad de qué es un buen liderazgo. Yo que tengo 20 años en mi trabajo, leyendo esto en los últimos días, me di cuenta que soy un buen líder, pero soy como un tercio de líder. Espiritualmente o en el evangelio soy un líder muy pequeñito. Entonces, ¿qué me enseñó? De pensar en esto y de darme cuenta de que necesito intimidar más con el Señor
para ser un buen líder. Necesito acercarme más a buenos líderes para que me enseñen y me den visión como me da el Señor de salir adelante. Ok, con eso pienso que eso nos va a hacer más fuertes y lo hará usted más fuerte para tener un buen liderazgo en la iglesia y ayudarnos nosotros entre los hombres a seguir adelante, no necesariamente que porque las mujeres nos llevan ventaja, pues sí nos llevan ventaja en todo y toda la vida, pero debemos de hacer un mejor trabajo nosotros. Es lo único que le pido al Señor, que nos ayude, que nos guíe. Lean por favor la vida de Josué en varias partes en la Biblia nos dice y nos enseña lo mejor que podemos ser como líderes en el Evangelio. Muchísimas gracias por el día de hoy, por prestarme atención. Sigamos leyendo, sigamos preguntando, síganme llamando a preguntar, a salir de las dudas que podamos tener para hacer un buen evangelio en Life and Strength. Muchísimas gracias por su tiempo, que estén bien, nos vemos dentro de 8 días. Gracias.